discusión en el ámbito del Senado. Me refiero concretamente al tema de el aborto, legalización, despenalización. Lo hemos hablado con varios invitados, con varios entrevistados. Yo creo que una de las entrevistas más interesantes que hicimos en torno a este tema fue la que hicimos con la doctora Slay, ¿se acuerdan, Matón? Sí, me acuerdo, es ex jueza, amiga. Interesante el planteo de eso. Un planteo profundo y jurídico, ¿no? Sí, sobre claro. el tema. Bueno, lo retomamos al planteo, lo retomamos al tema y ya mismo nos ponemos en marcha, porque tenemos en línea a Elías Badalasi. Él es, entre otras cosas, es abogado, tiene una mirada sobre este asunto, un tema bien complejo. Es abogado diplomado en la UBA, es escritor y miembro de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. Lo tenemos en línea y lo saludamos, doctor Badalasi. Muy buenas tardes. Matías Gimbota, Alejandro Marón, acá en Radio Digital, lo saludan. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Bueno, nos metemos en este tema, ya lo hemos abordado varias veces. La mirada que tienen ustedes es interesante porque si bien hay una postura sobre sí o sobre no, hay una mirada técnica, jurídica sobre el asunto. Tal cual. Nosotros desde la comisión lo que tratamos de hacer siempre es generar en la sociedad una opinión fundada. Particularmente para este caso, tratamos de explicarles qué es lo que dice el proyecto y cuáles serían todas las consecuencias jurídicas que surjan de ser aprobado tal cual está. Nuestra intención es lograr en lo posible que el proyecto no salga, porque hicimos un análisis de cada uno de los artículos y prácticamente todos presentan cuestiones de inconstitucionalidad. Así que el proyecto, así como fue presentado, no debería salir, ni siquiera se debería aprobar y luego modificar. Así como está, no podría salir. ¿Tendría que tener modificaciones en todo caso, doctor, o directamente no aprobarse? Bueno, nosotros interpretamos de que no sería aconsejable que salga con modificaciones por el hecho de que las irregularidades que presenta el proyecto son muchas. Es prácticamente, si tendría que salir con modificaciones, tendría que salir nuevo, un proyecto nuevo con todas las modificaciones, porque desde el principio, desde el artículo 1, que está mal. Digo, estos defectos, ¿ustedes lo ven en la técnica legislativa? Digamos, ¿a qué hacen referencia concretamente? Bueno, el principal dato es, por ejemplo, el derecho a la vida. El artículo 1 del proyecto arranca diciendo que protege y garantiza todos los derechos de la procuración, de la Constitución y los tratados internacionales, y lo primero que hace, dice llanamente, es vulnerar el derecho a la vida de la persona por nacer. Que desde el punto de vista técnico, te puedo contar algunos artículos en específico que hablan de que la persona por nacer tiene derecho a la vida. Mira, te los voy a detallar. Esto porque, dicho sea de paso, los oyentes lo pueden buscar por su cuenta. Sí. El artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tienen jerarquía constitucional, o sea, tienen el mismo valor que la Constitución para nuestro país. Declaran los dos de la misma forma, pueden buscar la misma frase en ambos artículos, que todo ser humano tiene derecho a la vida. Eso es lo primero que van a encontrar. Después, si buscan el artículo 1, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, van a encontrar que dice la siguiente frase: persona es todo ser humano. Y por ende, tenemos las conclusiones que surgen del propio ordenamiento interno, como el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, Código Civil nuestro, que el artículo 19 dice que persona es todo ser humano. Entonces, bueno, y te agrego algo más. Sí. La Convención de los Derechos del Niño, cuando fue aprobada en Argentina, se hizo una reserva expresa y se aclaró de que para Argentina, niño comienza a entenderse desde la concepción. Reserva expresa, eso lo pueden buscar directamente, Convención de los Derechos del Niño, la ley que aprueba la Convención en Argentina, esto es en 1990, ya se consideraba que niño se era desde la concepción. Luego, con la reforma del 94, esto pasó a tener alcance y jerarquía constitucional. Entonces,
Con todo esto que te nombré, vamos a sacar las siguientes conclusiones. Si persona se es desde la concepción, y persona es todo ser humano, y el ser humano tiene derecho a la vida, por todo lo que fuimos leyendo, entonces toda persona tiene derecho a la vida. Claro. Esa es la conclusión técnico-jurídica que sale si buscamos la Constitución, el ordenamiento interno y los tratados internacionales. Con esto que está diciendo, si se aprueba así como está, va a haber un maratón de recursos judiciales presentados en los estrados de toda la Argentina. Así es, así es. Mira, te cuento un detalle. Hubo 450.000 firmas en contra del aborto el común de la gente, pero también hubo casi, y se van sumando más, casi 2.000 firmas de abogados en contra de este proyecto de aborto, presentados en el Senado. Esto muestra una realidad. Hay un gran sector que se está poniendo firme y oponiendo y haciéndose ver en contra de este proyecto. Sobre todo, entendamos de que sí hay cerca de 2.000 abogados que dijeron de que esto es inconstitucional y claro, firmaron y pusieron su firma, su matrícula y lo presentaron ante el Senado, es porque realmente hay una concepción y hay un entendimiento jurídico-técnico de que esto es así, no lo estamos tomando a la ligera el asunto. Y sí, creemos que va a haber muchos planteos de inconstitucionalidad si llega a salir la ley, porque tengamos en cuenta que el derecho a la vida es uno, te estoy hablando del artículo 1 del proyecto, es uno de tantos planteos de inconstitucionalidad que se podrían presentar. Claro. Entre ellos te puedo nombrar el derecho que tiene el progenitor de que no le maten a su hijo, por ejemplo, o sea, el padre. Claro, esto quería consultarle, ¿no? Porque también la doctora Slay en un momento decía, no sabe la cantidad de padres que se han presentado advirtiendo que no están de acuerdo con el aborto, y entonces qué derecho tiene también el padre a opinar. Claro, tal cual. Bueno, según el proyecto, y por eso es que nosotros lo atacamos tanto, el padre no tiene ningún tipo de derecho. Ninguno, porque no es mencionado ni la voz ni el voto del padre para nada. De hecho, lo que dice, y esto también es más cuestionable, que la realización del aborto se tiene que hacer a los 5 días de ser requerido por la mujer. Punto. O sea, no hay nada más. Y no debe haber, según el proyecto, ningún tipo de intervención judicial al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir? La decisión es unánime. La decisión es, vamos a decirlo así porque lo es, arbitraria. Arbitraria es por la sola voluntad de una parte sin importar los demás. La madre, según el proyecto, es la única que decide. Ahora, pensemos en esto, porque es demasiado grave. 14 semanas, según el proyecto, porque habla de un aborto libre, o sea, sin ningún tipo de causal, hasta las 14 semanas. 14 semanas son 3 meses y medio. Imaginemos qué ocurre, y esto ya lo he dicho en otros lados, qué ocurre si una pareja está formalmente conformada, pero y la mujer queda embarazada, y a los 3 meses se pelean. Ocurre una separación. El padre, digamos, la pareja, el hombre, viene hace 3 meses pensando que va a ser padre, o que ya es padre en sí. Y de la nada, la mujer va a un centro de salud, si sale la ley, y se practica el aborto. Imagínense esto como hombres, como padres, que no tengan ni siquiera la oportunidad de ir a reclamar y decir, che, pero yo lo quiero tener, es mi hijo. Imagínense esto, eso es lo preocupante. Esto también, digamos, de alguna manera podría ser elemento como para que se hagan planteos de inconstitucionalidad de la ley una vez que si sale de la manera que está. Tal cual, tal cual. Tengamos en cuenta de que todos los hombres son potenciales padres, así que calculemos la cantidad de planteos de inconstitucionalidad que podrían salir con cada padre que considere que está en peligro la vida de su hijo por nacer. Ahora, estos planteos, doctor, sí, estos planteos podrían darse en potencial, es decir, yo que soy un hombre de mediana edad, ¿puedo plantearlo o tengo que estar cursando un caso con estas características? Mirá, en principio para que salga bien y no lo rechacen porque digan, no, acá no hay caso, sí, lo ideal para que surja
es que efectivamente esté ocurriendo el hecho del embarazo, de una discusión entre la pareja, de que quiera abortar, es más para esos casos. Claro. Tranquilamente igual, o sea, somos muchos abogados, alguno puede llegar a plantear en potencial. No nos olvidemos de que hubo un caso muy importante que es el fallo FAL, Sí. que es el que pasó a interpretar el Código Penal en relación a los abortos en casos de violación, y en el fallo FAL de la Corte interpretan de que siempre que existe una violación, el aborto se debe realizar si la mujer lo pide, y sin ningún tipo de otro requerimiento, o sea, simplemente con una declaración jurada de que fue abortada. Este fallo fue uno de los primeros en ser realizado y haber salido sentencia mucho tiempo después de que la mujer, digamos, mucho tiempo después de que ya se haya resuelto el tema. O sea, ya no estaban dudas si podía abortar o no. Y finalmente la Corte decidió resolver igual, porque entendía que este era un tema complicado y que por el tiempo que lleva el juicio, nunca se iba a poder llegar a tratar. Digamos, iba terminando a quedar abstracto la causa. Pero fue un caso. Nada nos puede asegurar de que esto pueda salir así. Por eso, la lucha, y repito, es por intentar que el proyecto, que la ley no salga. No nos podemos arriesgar a que salga. Doctor, Bernardo Mañago, un periodista de C5N, me envió hace muy poco un informe donde él ha elaborado justamente esta investigación de como que el tema de despenalización del aborto es una exigencia al gobierno nacional de afuera, ¿no? Sí. Sí, eso es muy probable, Tengamos en cuenta de que, al menos en Estados Unidos, está ocurriendo de que Trump está sacando los subsidios a esta clínica abortista que es de las más grandes del mundo, llamada IPPF, o conocida acá como Planned Parenthood. Es probable que ellos quieran empezar a moverse a otro tipo de sector, venir más a la Latinoamérica, como para buscar un nuevo financiamiento. También tengamos en cuenta que se está hablando de que el Fondo Monetario Internacional insiste en ese sentido y apoya estas prácticas. Tengamos en cuenta también que los países del primer mundo se basan en ciertos informes de los cuales se apunta a controlar demográficamente a las poblaciones del tercer mundo. Entonces, puede llegar a sonar medio loco, pero es una posibilidad. Puede ser que haya tanto presión política de afuera como una inversión económica de afuera para que esto salga. Digo, más allá de estas especulaciones, digo, si no se modifica esto, independientemente de la postura que se pueda tener por sí o por no, si no se, por sí o por no, del tratamiento que se le está dando al fondo de esta cuestión que tiene que ver con el aborto, me refiero concretamente al sistema jurídico, digo, ¿se vería afectado? ¿Cómo quedaría la cosa? ¿Se corregiría? ¿Cuánto tiempo habría de litigiosidad, imaginemos, si esto avanza como está? Bueno, a ver, de salir la ley, yo creo que los planteos van a ser inmediatos, porque otro de los aspectos que tiene el proyecto es prohibir la objeción de conciencia institucional. Entonces, cualquier hospital, cualquier clínica privada de salud, cualquier establecimiento de institución que sea por sus principios contraria a estas prácticas, de todos modos, si sale la ley, va a tener que practicarlas igual, va a tener que asegurar, contratar a un médico que se compromete a realizar abortos. De todos modos, imaginemos clínicas con las cuales nosotros ya hemos tenido contacto, como la Mater Dei, por ejemplo, una clínica que está directamente controlada por sectores católicos, donde incluso las enfermeras son monjas. Imagínense estos casos. A ver, los planteos de inconstitucionalidad van a salir al día de que salga la ley, o sea, al día de que se promulgue, ya van a empezar a plantearse, porque ninguna institución privada que tenga estos principios morales y principios éticos va a permitir que se la obligue a realizar esto. Y después tenés, por otro lado, el derecho a objeción de conciencia individual de cada médico, que también el proyecto lo que propone es un registro
en el cual si el médico que no quiere realizar el aborto se declara objetor de conciencia, él ya no va a poder hacer lo que viene haciendo siempre, que es decir directamente, no, mirá, yo opino de que esto no está bien, yo no lo voy a hacer por mis convicciones morales o por mis convicciones religiosas, te puedo derivar a alguien si querés, pero yo no lo hago, ya no lo va a poder hacer, va a tener que anotarse primero en un registro, para pasar en limpio va a tener que presentar por escrito un manifiesto a la autoridad de la institución en donde trabaja, y esta autoridad va a tener que hacerlo público en la clínica de que esa persona es objetora de conciencia, y a la vez informar a un registro que se va a crear según dice el proyecto para este propósito. Pensemos en lo inconstitucional de esto. ¿Por qué? Porque no puede ser de que en el 2018, hoy en día, luego de haber combatido un montón de discriminaciones y un montón de cosas que han sucedido, que una persona por su ideología tenga que estar inscrita en un registro para poder hacer uso de su libertad, de su democracia y de su religión. Claro. O sea, esto, así como se ve, es una locura. Y es algo que claramente es inconstitucional. La libertad religiosa se encuentra completamente vedada. Imagínate si sos médico y te dicen, vas a tener que registrarte, vas a tener que figurar tu nombre en un registro, tus datos, con la causa por la cual te declaras objetor de conciencia, y pensemos también en las consecuencias laborales de esta gente. Si se llega a instalar la Planet Par en Juracá, a esos médicos no los van a contratar. Claro, claro. Si hay muchas clínicas abortistas que se van a ir abriendo, o que son las famosas clínicas clandestinas VIP, van a transformarse a clínicas abortistas legales, a esa gente no la van a contratar. Entonces, una persona que por sus convicciones morales o religiosas va a tener que anotarse en un registro, va a quedar estigmatizada en la sociedad. Va a tener, no va a encontrar esto de la igualdad que dice la Constitución, claro, para poder conseguir un trabajo. Ese registro se estima que, ese registro se estima que va a ser público o va a ser un registro reservado, digamos. Mira, el proyecto no es muy claro a la hora del registro. Sí pone una lista, un registro estadístico en el cual se van a ir mencionando todas esas cosas, pero el registro no nos termina de quedar claro si va a ser público o no. Porque si ese es público, otro... desde ya tenemos otro planteo que va en contra de la ley de habeas data, claro, y la ley de todo lo que esté relacionado con, digamos, el derecho a la intimidad de cada uno y de las convicciones propias. Así que va a depender de cómo lo terminen realizando. Si lo hacen público, desde ya te digo, es otra cuestión más inconstitucional. A ver, doctor, usted está es provida, para decirlo de alguna manera, pero Sí. supongamos que una persona, yo por ejemplo, esté a favor de esta discusión, a favor de la despenalización del aborto. Digo, con todo esto que me está contando prácticamente sería impracticable, es decir, que mi fin último, que sería aprobar esto, que se quedaría trunco, es decir, esto que está pasando hoy, esta discusión, terminaría malográndose, ¿o no? ¿Me estoy equivocando? No, sí, así es, así es. Yo creo que se podrían hacer las cosas de una mejor manera de cómo se vienen haciendo. Nuestra idea no es oponernos rotundamente a cualquier cambio que surja, sino de que nosotros lo que hicimos fue evaluar desde un punto de vista jurídico cómo salió el proyecto y nos dimos cuenta, de que no es lo mismo lo que se viene hablando mediáticamente, no es lo mismo lo que se viene hablando en la calle, no es lo mismo lo que los movimientos feministas vienen contando sobre la ley de aborto, que lo que en realidad el proyecto dice. Claro. Porque te voy a contar dos detalles muy puntuales, que son técnicos, pero que son importantes a fin de cuentas. Uno es el tema de la legalización. Claro. Legalización del aborto. El término legalización es convertir, la redundancia, en algo legal. Quiere decir algo de que está bien, que para la sociedad está bien, que el país entiende de que debe hacerse. El Código Penal establece en el sector, en el párrafo, en los artículos donde está mencionado todo el tema, en los capítulos y títulos del Código Penal que menciona el aborto, están en la sección de delitos en contra de la vida y delitos en contra de la persona. Entonces,
tengamos en cuenta esto. No es lo mismo legalizar que despenalizar. Despenalizar está vinculado con las cuestiones de causales de no punibilidad que existen actualmente en el Código Penal. Hoy en día hay causales de, por ejemplo, si la mujer fue violada, bueno, la causal te contempla, entonces te puedes practicar un aborto. Y no tenés ningún tipo de pena y tenés que tener la asistencia de los médicos. Si corre un riesgo la vida o la salud de la madre, también te podés practicar el aborto. Y hay una causal más, que a mi criterio debería ser corregida por su redacción, porque es una redacción antigua, que habla de una violación o un ultraje al pudor de la mujer idiota o demente, que es como dice el actual código, que eso tranquilamente lo podríamos, modificar con, ya sea una violación en general a cualquier persona, o el acto sexual realizado a una persona que tiene problemas mentales graves. Pero digamos, Argentina lo que hace es, considera desde el principio que el aborto es un delito, salvo que se encuadre dentro de algunas causales de no punibilidad. Eso es despenalización. Es no punible, entonces no hay pena. ¿Se entiende? Ahora, Sí, desde el punto de vista de legalización, legalizar es pasar a ser legal algo que se considera por la sociedad que está bien. Son dos puntos de vista distintos, porque el delito contra la vida, y entendamos esto, vida, el antónimo de vida es muerte, el contrario de vida es muerte, el contrario de vivir es matar. Entonces, Argentina no puede legalizar terminológicamente el aborto, porque no puede legalizar que se mate a una persona. Ahora, doctor. ¿Se entiende? Sí, doctor, le hago una consulta. A ver, paso limpio. Legalizar quiere decir que está bien y que al estar bien no tiene ningún tipo de consecuencia en términos legales, jurídicos. No vas en cana, no tenés reprimenda, nada. Despenalizar sería, está mal, pero no tenés consecuencia en términos de prisión, de sanción, de una multa, de nada, digamos. Esto está claro. Ahora, yo pregunto, la redacción de esta ley, como está hasta ahora, como salió de diputado y como se está empezando a tratar en senadores, ¿despenaliza o legaliza, o legaliza el aborto? Bueno, lo que hace es legalizar, que es por eso que la cuestionamos tanto. Ajá. ¿Por qué legalizar? Porque cuando hablamos del aborto libre, seguro y gratuito hasta la semana 14, cuando hablamos de libre, estamos diciendo que es sin ningún tipo de causal. ¿Causal de qué? Causal de no punibilidad. Entonces la mujer hasta la semana 14, hasta los 3 meses y medio, va a tener la oportunidad de ir a un hospital público o una clínica privada, si sale la ley, y decir, yo me quiero practicar el aborto, no tengo ningún motivo por el cual hacerlo, pero me lo quiero practicar. Eso es legalizar. Y eso es lo que no se podría hacer en nuestro país. Ahora, ¿se tendría que haber, en todo caso, modificado el código primero? Sí, se pudo haber modificado. Tengamos en cuenta que nosotros nos oponemos rotundamente a directamente que el aborto sea libre, o sea, sin ningún tipo de causal. Nosotros podemos aceptar de que existan causales relacionadas con la vida, el peligro de la vida, el peligro de la salud, peligro por la condición de la mujer, o cuestiones relacionadas con violaciones, pero nunca que la mujer decida directamente por motu propio matarlo hasta la semana 14, porque además la semana 14 es muy loco que digan, por ejemplo, si llegamos a este tipo de interpretación, que hasta la semana 14 se lo puede matar sin ningún tipo de causal y a la 15 ya no. A la 15 ya hay pena, si vas a tener que encuadrarte en alguna de las causales de no punibilidad. Es muy loco que se cuestione la vida entre una semana y otra. Semana 14 lo puedes matar como querés. Semana 15 ya no. Claro. Es decir que incluso podría llegar a haber una discusión perito forense, no sé cómo se llama técnicamente, de si estaba a la 14 o estaba a la 15, por ejemplo. Sí, por supuesto, y además eso nosotros también tratamos de explicarlo. Nosotros no solo desde el punto de vista jurídico hemos hecho el análisis, sino también lo que hemos estudiado sobre cuestiones biológicas, sobre cuestiones genéticas. Tenemos libros como para citar, libros de eminencia, que estoy hablando, como Pincenas, como para mencionarte a alguien. Y en estos libros se ha comprobado que el corazón del feto, del bebé, del embrión, como le quieran llamar, comienza a latir a los 21 días de la concepción.
Si te pones a pensar haciendo el cálculo, 21 días de concepción son 3 semanas. Claro. Son menos de un mes. 3 semanas. Entonces, que lo quieran legalizar hasta la 14 es demasiado. Ya hay una gran distancia. No es solo un mes o casi un mes, son 3 meses. Para votar. Otro ejemplo. Según estudiamos, se llegó a comprobar de que la formación de la cresta del tubo neural, que vendrían a ser lo que para nosotros de grandes es el sistema nervioso, o sea, poder sentir dolor, poder sentir básicamente, se termina de cerrar la cresta del tubo neural más o menos a los 24 días de la concepción. Estamos hablando de nuevo menos de un mes. Entonces, si hablamos de legalizar, el eliminar esta vida hasta la semana 14 de manera libre, tenemos que tener en cuenta como sociedad, y esto es un poco serio, de que el feto va a sentir dolor, de que van a estar parando un corazón, porque esta también es la otra cuestión. La gran diferencia entre abortar y parir es que el aborto necesita de que el feto primero muera, porque si no, sería un parto. Claro. Entonces, esa es la única y gran diferencia, además de que sale todo desmembrado. La verdad que nosotros vimos los videos y son terribles. Necesitan matarlo. Entonces, sí o sí hay una vida ahí adentro. Y tengamos en cuenta esto. No solo hay vida, sino que hay un corazón que late de manera independiente desde los 21 días y 2 o 3 días después, cerca del mes, ya empieza a sentir dolor. Tengamos en cuenta esto a la hora de hablar. Doctor, le hago una consulta. Abogados de todo el país pidieron al Senado, hicieron llegar a cada uno de los senadores, rechazar por inconstitucional esta ley que estamos hablando. Entre ellos hay varios abogados reconocidos, está Bianchi, está Campagnoli. Llama la atención que está Julio Piomato, que es el titular del sindicato que nuclea a los judiciales, y cuando usted hacía referencia que había unas 2.000 firmas, ¿hacía referencia a esto? Sí, así es, eso mismo. Sí, nosotros desde la comisión también firmamos. Claro. La verdad que te cuento, tenemos un grupo que representa a la comisión, que la comisión en sí está conformada por más de 40 abogados de todo el país, pero a la vez nosotros trabajamos de manera conjunta con organizaciones pro vida y con grupos de abogados pro vida que están por fuera de la comisión. Y sí, entre todos nosotros hicimos circular esta movida de las firmas. Así que sí, estamos hablando de lo mismo. Doctor, le agradezco, la verdad que muy ilustrativo, creo que le entramos profundamente a este debate, un debate que me parece que tiene mucha razón en una parte de esta charla. Usted decía, es una cosa lo que se dice en los medios y otra cosa es lo que está escrito en el papel, la letra de esta ley que se está debatiendo en este momento en el Senado, y me pareció que estaba muy bueno exponerlo. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido y seguramente estaremos charlando nuevamente si lo amerita la situación. Cómo no. Yo les doy muchas gracias a ustedes, también les agradezco particularmente por dar esta posibilidad de hablar sobre el tema, porque últimamente los medios están siendo muy, por así decirlo, muy pro aborto, así que me alegro y destaco y les agradezco que nos den esta oportunidad de hablar. Una cosa más, nosotros seguimos convocando abogados. De hecho, la Junta de Firmas se sigue haciendo. Así que cualquiera que se quiera contactar con nosotros somos la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, nos puede buscar por Google, nos puede buscar por Facebook, por Twitter, por Instagram. Tenemos una movida en todo el país y estamos en conjunto con casi todas las organizaciones pro vida. Entonces, cualquiera que todavía esté buscando un lugar en donde unirse y luchar por la causa, son bienvenidos a la comisión. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Una última cortita. El presidente debería, por estas razones, por inconstitucional, por no debería, en todo caso, como funcionario público, vetarlo. Sí, claramente. Él es el último que tiene la oportunidad de frenar esto. Tengamos en cuenta que el diputado tuvo que haber pasado por una comisión constitucional, y la verdad es que si pasó no lo sabemos, pero pasó mal,
En senadores se estuvo discutiendo hace poquito si va a haber comisión constitucional o no. Finalmente va a haber, y nosotros preparamos un comunicado de la comisión que vamos a entregar en mano al Senado para que tengan en cuenta todo lo que yo te estaba contando y más. Y el último que tiene la instancia es el presidente, según el orden legislativo y toda la constitución de esa manera de conformar las leyes. Es el presidente el último que tiene la oportunidad de hacer el control constitucional antes de que salga la ley y vetarla o no. Sinceramente, si vetó 100 y pico de leyes estuve viendo desde su gestión, debería vetar esta, así como sale. Pero bueno, él ya se expidió y dijo que él no la haría. Qué sé yo, esperemos de que cambie de opinión, sobre todo por el sentido de que él dijo de que él era un ciudadano pro vida, digamos. Él estaba en contra de esto, así que esperemos que realmente la vete. Doctor, le agradezco mucho el contacto, es muy amable. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Elías Badalasi, abogado por la UBA, escritor y miembro de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, charlando con nosotros y metiéndonos en un tema que digo, y Marone, que es un poco lo que yo le preguntaba, ¿usted está en contra o está a favor? Si sale esto, va a ser un bodrio de presentaciones. Termina en la corte. De uno y de otro lado. Sí, termina en la corte. Digo, a ver, claramente. la última, que digan, muchachos, sí, pero hagámoslo prolijo. O digamos no y sigamos como estamos. Sí, termina, claro. Termina judicializándose. ¿Usted qué quiere que Macri ingeniero, Marone? No, bueno, pero debe conocer. ¿Cuántos abogados hay en la Cámara de Diputados? Le deberían advertir al ¿Cuántos presidente. diputados en la Cámara de Senadores? Bastante. ¿Cuántos ¿verdad? asesores hay en la Cámara de Diputados? Y además ¿Cuántos asesores?